Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Para mí es un placer presentarme delante de ustedes a través de este medio y compartir una palabra que espero y creo traerá aliento, traerá fortaleza y protección sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre su familia. Vamos a colocar esta palabra delante de la presencia de nuestro Dios. Espero que ustedes en su casa y donde se encuentren, en sus hogares, junto a su familia, me acompañen en esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias porque tú eres bueno. Tu palabra que vamos a compartir en esta hora trae revelación a nuestro espíritu, Señor. Trae revelación a tu iglesia, a tus hijos, para que la entendamos, la guardemos y la pongamos por obra. En el nombre de Jesucristo, declaramos en esta hora que somos tierra fértil, tierra buena, donde tu palabra, como semilla, germinará, crecerá y dará mucho fruto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este segundo domingo en nuestra nación, en nuestro país, compartiéndolo a través de los medios alternativos que tenemos, a través de las redes sociales, es nuestro segundo domingo ya en cuarentena, las medidas que se han tomado en nuestro país para resguardar y proteger nuestra integridad física, nuestra salud, nuestras vidas, nuestra familia, y poder salir airosos y victoriosos en medio de la enfermedad o de la pandemia que se ha extendido a nivel global. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, Éxodo capítulo 12, ya después de una serie de plagas, una serie de hechos que se habían presentado por palabra dada por Dios a través de Moisés al pueblo egipcio, no habían permitido que el faraón diera libertad a Israel para ir en pos de su Dios y hacerse su propio destino, trazar el destino ya pensado y diseñado por Dios para el pueblo de Israel. 9 plagas habían pasado por aquel territorio y no habían ablandado el corazón de este hombre. Una 10ª plaga estaba por manifestarse, una plaga de mortandad, donde aquella familia que no estuviera bajo el lineamiento y bajo la obediencia de la palabra dada por Dios a través de Moisés, moriría el primogénito de la familia, sea de la bestia o del miembro de la casa, ser humano y también del rebaño que pudiera tener aquella familia como parte de su empresa. Y las recomendaciones y los lineamientos que les muestra Dios en este capítulo es que por familia tome un cordero sin defecto, un cordero sin ningún tipo de anormalidad, que estuviera completamente sano, y presentarlo en ofrenda a Dios dentro de sus casas. La sangre de aquel cordero sacrificado, colocarla en un recipiente, y una vez colocada en ese envase, con un hisopo, con un tipo de brocha, colocarla en los postes y dinteles de la puerta principal de la casa, colocarla en el marco, en los laterales y en la parte superior de la puerta. Y el heridor tendría
que pasar por alto aquella casa. Dios convocó a su gente, Dios convocó al pueblo de Israel para que por familias se reunieran dentro de las casas y dentro de la vivienda poder compartir el cordero que se les había ordenado ofrecieran, sacrificaran. Ya tenían la instrucción qué debían hacer con la sangre y con el resto del animal compartirlo, ponerlo sobre un asadón y bien cocinado, comerlo completo, sin dejar nada de aquel cordero. Es decir, que Dios los convoca y Dios les hace una invitación a resguardarse del espíritu, del ángel de la muerte que pasaría en el tiempo que ya Dios les había indicado. Dios les dice, este día lo harán con la instrucción revelada a Moisés. Esto era una figura del cordero sin mancha, del cordero sin contaminación, que vendría posteriormente Jesucristo, como lo revela el profeta Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era sombra de lo que vendría posteriormente en años más adelante, y sería el plan ya original de Dios a través de su unigénito Hijo. Pero esta enseñanza, esta instrucción, esta orden que Dios les da es propicia para el tiempo que nosotros vivimos actualmente. Actualmente se ha emitido una orden de cuarentenarnos, ponernos en cuarentena, y bajo ese marco de prevención, compartir en casa, porque la mejor medida para no ser tocado o atacado por este virus, que hasta ahora no tiene una vacuna, no tiene una medicina que pueda sanar rápidamente al afectado, es la prevención. Tener prevención, porque el virus tiene un tiempo de vida. Y esta palabra nos da esperanza. Los hechos actuales nos dan esperanza. En China, que fue donde se inició esta enfermedad, ya el 18 de este mes de marzo se dio un comunicado que no se habían registrado ya enfermos, que no se habían registrado personas contaminadas con el COVID-19. Es decir, que habían logrado ya detener en un 100% esta virosis, esta enfermedad que se ha expandido ya por todas nuestras naciones. Eso nos da esperanza de que tiene un fin, y un fin pronto, un fin de corta duración. Esto no va a ser de años, que esto va a ser de poco tiempo. Y una de las promesas que nosotros tenemos es el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Si el pueblo de Israel fue resguardado, fue protegido, cuando haciendo caso de la instrucción que el profeta o el líder, su pastor Moisés, les estaba dando, fueron resguardados, fueron protegidos. Y una vez en la casa, cuando el pueblo se reunió en sus casas por familia, la orden era compartir el cordero. La orden no era quedarse estático o quedarse en una cama o en un cuarto, unos integrantes de la familia, otros en la sala, otros en la cocina. Era todos juntos, compartir del cordero que habían sacrificado. Ya la sangre, bajo la instrucción, colocarla en los postes, en los dinteles de la puerta, y después asar aquella carne y comerla por completo.
Hoy Dios nos está haciendo una invitación, toda esta circunstancia que estamos viviendo nos está haciendo una invitación a nivel mundial para que compartamos de Jesucristo, para que dentro de las casas compartamos del Dios que salva, que restaura, que sana, que da victoria, que nos protege, el que nos suple, el que nos provee, el Dios que lo llena todo, el Dios que nos ha creado, que nos ha hecho y que se entregó a sí mismo para restaurar la condición que se había perdido, que se había roto. Tal vez algunos, como ocurre siempre cuando se da una profecía, cuando un hombre de Dios da una enseñanza, da una dirección por el Espíritu, hay gente que incrédula, gente que duda, gente que dice, no creo que se cumpla por ahora, por el tiempo. Tal vez algunos se fueron y haciendo caso omiso de la orden que habían recibido y pagaron las consecuencias. La mayoría, creo, en sensatez fueron precavidos y se unificaron en familias, se decidieron hacer lo que Dios les estaba ordenando y compartieron, comieron en familia. Es tiempo de que nosotros restituyamos la condición original de Dios como familia, que los hombres levanten el sacerdocio, que el hombre levante el papel sacerdotal que le corresponde como tal, que el hombre convoque a su esposa, convoque a sus hijos y juntos compartan de Jesucristo, juntos compartan de la palabra. Jesús, como dice el libro de Juan en el capítulo 1, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y se reveló a los hombres. Ese verbo, esa palabra, se revela, se hace carne en la persona de Jesucristo, el unigénito del Padre. Y hoy es el tiempo, es el momento que así como Israel en aquel entonces, sus hijos, sus primogénitos, la peste de la muerte, la peste que traía muerte sobre las familias, sobre los primogénitos de las familias, no tocó ninguna de aquellas casas. Así también hoy tenemos no la sangre de cualquier cordero, tenemos la sangre más extraordinaria, la sangre de Jesucristo, el hombre que vivió durante sus 33 años sin pecar, sin cometer error, y derramó su sangre pura, su sangre santa, su sangre sin contaminación, su sangre sin pecado, por cada uno de los hombres, por la humanidad entera. Y que el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los días? Confesar, el aplicar la sangre en las puertas principales. Lo hacemos hoy. ¿Con qué hisopo? ¿Con qué lebrillo? Ya la sangre, el sacrificio de Jesús fue realizado cronológicamente aproximadamente hace 2000 años, pero ese sacrificio queda en la eternidad, es decir, no tiene una fecha de vencimiento, es eterno, permanece. Jesús salvó ayer, libró ayer, con su sangre nos libra, nos salva, nos sana hoy y seguirá haciéndolo en los días que están por transcurrir. Está en la eternidad, donde el tiempo difiere del nuestro, es eterno.
El sacrificio de Cristo se hizo una vez y para siempre, está vigente, está vivo. Y hoy cada persona lo puede aplicar con la confesión de su boca, pero no es cualquier confesión, no es un pensamiento positivo, esto no es metafísica, esto no es hablar siempre lo bueno y te vendrá. Esto es la palabra revelada de Dios, unificada con el Espíritu. Dios nos está llamando a que tenemos que levantar en familia y en casa, porque estamos en los últimos tiempos, la maldad y las profecías se están cumpliendo. Estos hechos que vemos hoy es cumplimiento de las profecías de los últimos, de las últimas temporadas, los últimos tiempos ya, que nos anuncian la venida, el arrebatamiento de la iglesia de esta tierra. No es para asombrarnos, sino para glorificar a Dios, para compartir de Jesús, para decirle a la gente que la Biblia es la verdad, que Jesucristo es la verdad, que hoy hay esperanza si colocamos nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra familia a los pies de la cruz, si nos venimos y nos postramos y nos humillamos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta palabra, como lo reseña también la Biblia en Hebreos nos dice en el capítulo 4, verso 2, que no les aprovechó la palabra no les fue beneficiosa por no ir acompañada de fe. La fe es el ingrediente que tiene que mezclarse con la palabra que pronunciamos, con la palabra que declaramos, con la palabra que sale de nuestros labios. Tiene que llevar fe en medio de esa confesión y en medio de esa declaración, porque si no lleva fe, entonces es una palabra que queda sin ningún tipo de efecto, sin ningún tipo de poder. La palabra de Dios va a tener potencialidad y poder cuando lo acompañemos con fe. ¿Cómo nos viene la fe? Cuando compartimos de la fuente, cuando bebemos de la fuente. Dice la palabra en Hebreos también capítulo 12, puesto los ojos, Hebreos 12:2, puesto nuestros ojos espirituales puestos en Jesús, el autor, el consumador, la fuente de nuestra fe. Y el libro de Romanos en el capítulo 10, en el verso 17, nos enseña la palabra que la fe de Dios, la fe que viene dada por Jesús a nuestra vida, al hombre, es por medio de compartir de sus obras, de sus hechos, de sus enseñanzas, de sus verdades, de todo lo revelado en la Biblia, en la palabra. Cuando nosotros compartimos la palabra, esa palabra de Dios nos estimula, nos levanta, nos alimenta la fe. Fe para poder declarar con certeza, con convicción. Fe para tener conocimiento, caminar en sabiduría, caminar no desorientados, sino sabiendo que nuestros pasos son guiados por el Creador, por el diseñador de nuestras vidas, por el que nos soñó y el que nos hizo antes de ponernos o antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Ya estábamos en el corazón de nuestro Dios, con buenos planes, con buenos proyectos, con grandes y preciosos deseos para cada uno de nosotros. Entonces esa palabra que viene de la fuente, que es Jesucristo, cuando lo compartimos, cuando yo me siento con mi familia, cuando estamos en el cuarto, cuando estamos en la sala y compartimos de los testimonios, de los hechos que la gente de fe realizó, que hombres similares a nosotros, con debilidades, con flaquezas, pero que decidieron colocar su confianza y sus vidas en las manos de Dios, ocurrieron hechos extraordinarios, hechos que escapan del razonamiento, hechos que solamente pueden ser reseñados como milagros. Es decir, tuvo
que haber una intervención de Dios para que aguas se separaran y el pueblo caminara en seco y poder así pasar al otro lado, al lado de la bendición, al lado de la dirección dada por el Espíritu hacia la tierra prometida. Tiene que existir fe para que un pueblo a través de horas, días de camino, demande agua y una orden a una piedra seca, un manantial de agua comience a fluir. Tiene que haber una intervención de Dios cuando alguien que ha perdido la vida vuelve a sus signos vitales nuevamente, vuelve a su condición regular, es resucitado. Una intervención de Dios, milagros. Y la obra de Dios no quedó solamente como un testimonio escrito. Hoy nosotros somos testigos del poder, de la gloria y de la manifestación de Dios en el presente. Solo tenemos que llenarnos de esa virtud, de ese don, de ese regalo llamado fe, para ver milagros. Y por fe nosotros aplicamos, nosotros colocamos la sangre de Jesucristo sobre nuestras cabezas, sobre nuestra familia, sobre nuestras esposas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, sobre nuestra casa. Y el mal tiene prohibido tocar nuestra casa, el mal tiene prohibido tocar nuestra calle, el lugar donde se llevan, donde se realizan las reuniones semanales, las células. Tiene prohibido tocar las casas que se han dispuesto a hacer esos altares para que vecinos, para que amigos semanalmente escuchen de Jesucristo, escuchen de nuestro Salvador, escuchen del único que puede cambiar y transformar la vida del hombre. El pueblo de Israel, llegó el momento, llegó el día, llegó la noche donde el ángel, donde aquella maldición comenzó a pasar y mortandad comenzó a haber en casa de los egipcios o en casa de algún israelita que hizo caso omiso a esta dirección dada por Dios. Solamente aquellos que estaban resguardados, que estaban en casa y estaban compartiendo el cordero, que no dejaron nada de aquel asado, de aquel sacrificio, compartieron en familia todos. Creo que personas que no hicieron la orden completa no lograron disfrutar o gozar del privilegio y de la protección de Dios. La palabra de Dios no es para que la cumplamos a medias, parcialmente, en algunas partes, en lo que nos agrada o lo que creemos tenemos afinidad y en otras no. La palabra de Dios es para que una vez revelada, la practiquemos inmediatamente y la hagamos completa, la hagamos a plenitud, sin dejar a un lado ninguna instrucción que nos sea dada por Dios. Hoy, por ejemplo, se ha dado una orden de estar en casa, salir con la protección de vida, si hay que hacer alguna diligencia fuera de la casa, salir un miembro, salir un familiar, no salir en grupo. Alguien de la casa sale a buscar lo necesario, resguardado, manteniendo distancia, no saludando de mano, no abrazando, colocándose sus tapabocas, sus guantes, una vez llegar a la casa, lavarse bien, asearse. Y bajo estas instrucciones, las casas, los hogares son resguardados. No hay que ponernos en un nivel de superfe, porque
La fe nos hace actuar con sabiduría. La fe y la sabiduría son amigas. Y la sabiduría, la fe y la prudencia son tremendas compañeras y no pueden andar una separada de la otra. Una persona sabia, una persona que actúa con prudencia y una persona que también se resguarda con la palabra de fe que ha recibido. Nosotros, porque seamos cristianos, porque Cristo es nuestro sanador, Cristo es quien nos limpió, quien nos protege, quien nos guarda, sabemos que Él nos libra de todo mal. No quiere decir que nos expongamos a riesgo, que nos expongamos a peligro, que nos expongamos a la muerte. No estamos para desafiar los peligros existentes, porque actuaríamos imprudentemente y perderíamos la vida de forma prematura. Que nuestros días debemos disfrutarlo y cumplir el plan, cumplir el propósito de Dios a cabalidad, con nuestros años de vida, si posible con extensión, porque los que honran padre y madre tienen una extensión, Dios les añadirá años de vida. Hay cosas que pueden extender el tiempo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros y por lo contrario no acortarlos. Y una de las cosas que acorta la vida de una persona es cuando actúa imprudentemente o cree tener más fe que Abraham, que es un símbolo, es un ejemplo de fe, que por actuar en fe ganó un nombre, padre de la fe. Creen tener más fe que Jesús, más fe que la misma fuente, y creen salir afuera en medio de riesgo, sacar el pecho, no utilizar ninguna protección, y quedan como tremendos tontos, muertos de manera no deseada o no planeada por Dios, por imprudencia. Entonces nuestras familias, nuestras vidas propiamente, vamos a caminar con la sabiduría y la prudencia que nos viene dada por la palabra. En este tiempo, el llamado, así como lo fue en aquel entonces, es un llamado a compartir el Cordero y compartirlo completo. Es tiempo de leer palabra, de compartir palabra, de hacer preguntas, de responder interrogantes en familia, de pedirle sabiduría a Dios, de compartir de Jesús, compartir de Cristo Jesús. Pablo, que era un hombre de conocimiento en leyes, de conocimiento en artes militares, un hombre muy preparado, él dijo: yo tengo todo esto por basura, por conocer a Cristo. Lo más maravilloso que me ha podido pasar, me ha podido suceder, es tener conocimiento de Jesús. Y por Él, todo esto, todos estos títulos, todos estos estudios, todos estos logros que he obtenido, los tengo comparados con Jesús como basura. Conocerlo a Él es lo más grande, es lo más extraordinario, es lo que realmente añade vida a nuestra existencia, vida a nuestros matrimonios, vida en nuestras relaciones. Hoy Satanás se ha levantado para irrumpir relaciones, para romper relaciones. Una de las formas es: no te saludes, salúdate de lejos, no vamos a compartir, no vamos a estar visitando familias por aquí y por allá. Es una forma como de separar, pero a la vez las condiciones o las situaciones que se dan, tenemos que sacarle el provecho, tenemos que sacarle lo mejor, tenemos que ver lo mejor en medio de un caos y de una situación difícil. Sacar siempre las enseñanzas, ver oportunidades en medio de adversidades. Y en medio de esta adversidad, el provecho y la ganancia, la bendición, es que las familias van a ser restauradas, los hogares van a ser restituidos, lo perdido va a venir nuevamente al seno de la casa,
esas relaciones que se habían perdido, esas relaciones que estaban rotas, esas relaciones que estaban con diferencias marcadas. Dios va a traer restauración de esta situación, que en pocos días salimos completamente ya, porque lo decretará así el gobierno ya, porque creo que dentro de poco ya no habrá casos aquí en este país ni en el mundo. Saldremos más fortalecidos como familia. Creo que más personas conocerán de Cristo, más personas vendrán a los pies de Jesús, gente se afirmará en la presencia de Jesucristo. La sangre de Jesús tiene poder. Compartir de las enseñanzas, de las verdades de Jesucristo nos va a producir un nivel de fe más alto, nos va a llevar a un nivel de fe para ver milagros de diferentes índoles, milagros en nuestros hijos, milagros en nuestros nietos, milagros en nuestros matrimonios, milagros en nuestra finanza, milagros en la economía. Hay un golpe terrible en el nivel económico mundial. La economía por esta situación está siendo trastornada. Sus niveles de producción han bajado. Muchas empresas han bajado sus niveles de producción por evitar aglomeración de muchas personas en los recintos empresariales. Esto ha traído un colapso en muchos países, que si muchos no se aperciben, si muchos no actúan sabiamente, la situación será peor para muchos países económicamente, que no actúen con la ciencia y con la sabiduría de Dios en estas condiciones. Que Dios le dé revelación y les dé entendimiento, les dé inteligencia y sabiduría a los que tienen la responsabilidad de administrar las finanzas en las naciones, en nuestro país, en las naciones del mundo, en las naciones potencias que enlazan la economía mundial, Norteamérica, el mercado chino, el mercado europeo. Que todas estas economías puedan tener hombres sabios, que Dios les añada sabiduría en este momento, para que una vez pasada la pandemia, las condiciones económicas no sean críticas, no sean lamentables, sino que todos puedan volver a sus niveles de producción como se debe. Pero lo que quiero recalcarles en esta mañana, en esta hora, es nuestra responsabilidad, porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos una responsabilidad como padres, como jefes de casa, como miembros de una familia. Si en una familia el papá no ha conocido a Cristo, si algún miembro de la casa es el que lo conoce, algún hijo, algún nieto que está allí en casa hoy, tiene la responsabilidad de compartir del Cordero de Dios, de compartir la vida de Cristo, de compartir el testimonio de Jesús, de compartir la palabra, de abrir la Biblia y hablarles allí. Abra la Biblia y compártale la Pascua que se celebró en Éxodo, el libro que leímos al principio, y dígale que esto era símbolo de lo que vendría más adelante, y lo remonta a Cristo, el Cordero sin mancha, el sacrificio original y para siempre. Ya no hay necesidad de estar sacrificando animales. Los que sacrifican animales están con otro tipo de doctrina. El sacrificio original ya se llevó a cabo, ya se realizó en la obra completa, en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí se realizó esa obra ya eterna, y a través de ese hecho hoy nos apropiamos por la fe de esa poderosa sangre que nos salva. Por la sangre de Jesús nosotros somos salvos, yo soy salvo. Y hoy me puedes acompañar para hablar una vez más del poder de esa sangre, juntos en familia, allí en casa. Tómense de las manos, o cada quien en su lugar, pero todos hablando, todos pronunciando el poder que
que hay en la sangre de Cristo. Primeramente vamos a decir: Señor, yo reconozco que soy pecador y que tu sangre me limpia de todo pecado. Señor, por tu sangre soy limpio. Tú quitas todo pecado en mi vida. Creo, Señor, con todo mi corazón que moriste en mi lugar y que al tercer día te levantaste triunfando de entre los muertos y vives para siempre. Señor, gracias por hacerme tu hijo. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por hacerme parte de tu familia y por compartir la herencia que Cristo tiene a tu lado. Padre, gracias, muchas gracias. Y hoy confieso que por la sangre de Jesús fui comprado, fui redimido, soy redimido por la sangre de Jesús. Yo soy limpio de todos mis pecados. Por tu sangre, Jesús, todos mis pecados son perdonados. Y cualquier error, cualquier desviación, cualquier pecado de aquí en adelante, tu sangre me permite caminar en pureza. Por tu sangre, Señor, me revistes de pureza. Puedo caminar en pureza, puedo caminar, Señor, en rectitud, gracias a la sangre de Jesús, gracias al poder de tu sangre, Señor. Por la sangre de Jesús yo he sido justificado. Señor, tú me ves ahora por medio de la sangre que está sobre mí, la sangre de Cristo, como si nunca hubiera cometido un error, como si nunca hubiera pecado. Por tu sangre, Señor, soy santificado, soy apartado para las obras de Cristo en esta tierra, para manifestar las verdades del Rey en medio del mundo en el que me desenvuelvo. Padre, gracias, muchas gracias. Bendigo la iglesia, Señor. Bendigo la casa de oración Shalom. Declaro que tu palabra se aviva, se activa, Señor. Que la confesión, Señor, va mezclada con fe en Cristo Jesús. Que la palabra que hablamos la compartimos, la palabra que sale de nuestros labios lleva la fe suficiente para hacer lo que dice que va a hacer. Cubrimos nuestras casas con la sangre de Jesús, nuestras puertas, la puerta principal de nuestras casas, aplico la sangre de Jesucristo sobre cada uno de sus hogares y le prohíbo a las tinieblas, le prohíbo a la muerte prematura, le prohíbo al mal que toque sus hogares, que toque sus casas. Estamos bajo la mejor protección, bajo la protección más alta y más grande que un hombre pueda tener en la tierra. La sangre de Jesucristo, el Hijo unigénito de nuestro Padre. Dios me les guarde, Dios me les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.